Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Pedro Silverio. Mire, el peso dominicano el año pasado, durante este año, ha tenido una depreciación de 10,4%. ¿Esa depreciación se le puede atribuir a la pandemia o a algunos otros factores? Bueno, básicamente el peso dominicano venía sintiendo presiones ya de finales del año pasado. Sin pandemia. Sin pandemia. Sin embargo, a partir de marzo, cuando prácticamente el flujo de dólares generado por el turismo paró, e incluso por lo menos entre marzo y abril hubo una caída de las remesas, que luego se recuperaron, pero el flujo de divisas hacia la economía dominicana, especialmente las originadas en el turismo, cesó. Y eso puso una gran presión en el mercado cambiario, obviamente, que eso ha puesto en estrés al mercado cambiario. Pero sin embargo, el Banco Central tomó decisiones Esta inyección nueva de 200 millones al mercado cambiario, ¿qué le parece a usted? Bueno, es con el propósito de mantener esa estabilidad que yo diría que desde el mes de julio, pues ya se venía sintiendo que toda la presión se había más o menos diluido. Yo creo que el Banco Central fue bastante activo, inyectando divisas al mercado. Entre junio y julio inyectó más de 1.600 millones de dólares y eso pues mejoró el desempeño del mercado cambiario. Y luego también la inyección de 3.800 millones de dólares por la colocación de los bonos soberanos también ayudó mucho a crear mejores expectativas, una mejor ancla en términos cambiarios. Y al día de hoy no existen ya tantas presiones en el mercado. Sin embargo, todavía no podemos hablar de estabilidad cambiaria. Bueno, con un dólar que a pesar de esas inyecciones del Banco Central y de esas medidas que usted dice, sigue subiendo. Bueno, ¿hasta cuándo que va a pero subir? ha estado ya subiendo menos, pero sigue subiendo. Sí, ha estado, el comportamiento de la tasa de cambio ha estado bastante controlado. Y las presiones ya no son las mismas. Se espera que se cierre con el año con una tasa cambiaria muy por debajo del 60 por 1. O sea que los elementos que estaban ahí, la acción que ha tomado el Banco Central de inyección al mercado cambiario, pues han llevado una cierta tranquilidad. 6.000 millones ha inyectado el Banco Central durante un año. ¿Usted no cree que es demasiado? No hay una parte, digamos, de un sector del país que esté siendo agiotista. No, lo que pasa es que cuando se miran las evaluaciones que hacen incluso el Fondo Monetario Internacional, te das cuenta que ha habido un gran déficit en la balanza de pago, especialmente la cuenta corriente, un gran déficit, y que ese déficit, la única manera que se tenía o era permitir una depreciación masiva de la tasa de cambio o que el Banco Central asumiera, como asumió, una política activa de inyección al mercado cambiario, y por eso han sido estos niveles tan extraordinarios de inyección de divisas. Pero para el año próximo, por ejemplo, el director de presupuesto estima que el pago que tenemos que pagar sobre la deuda ha aumentado un 9%. Con un presupuesto tan apretado, ¿cómo pagaremos un 9% más de esa deuda, más cumplir con los compromisos que se están contrayendo con los diferentes sectores? Sí. Hay que ser un poco mago. Mira, el año 2021, yo de alguna manera lo miro como un año de transición. ¿De transición hacia dónde? De transición presupuestaria o de transición fiscal. ¿Pero hacia una mejor economía o hacia qué? ¿Una transición me voy a explicar, hacia algo? Me voy a explicar. Perfecto. Yo creo que todos los sectores conscientes de este país han llegado a la conclusión de que una reforma fiscal es inevitable. 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 ¿Para el año que viene? Voy a explicar. Pero una reforma fiscal, la que el gobierno, el tipo de reforma que el gobierno va a estar empeñado, es una reforma donde se pueda hacer un pacto fiscal y que de ese resultado tengamos esa reforma. Un pacto fiscal que debió estar previsto en el Consejo Económico y Social. Y que debió haberse realizado hace 6 años.
ese pacto fiscal, el gobierno ha estado convocando a través del Consejo Económico y Social a las fuerzas que intervienen en ese proceso para el pacto eléctrico y para el pacto fiscal. Obviamente que se va a llevar un tiempo llegar a un acuerdo de esa naturaleza. Tú no puedes sentar aquí a los actores y decirle, bueno, pónganse de acuerdo en 3 días. Esto va a requerir unos cuantos meses de discusión. Pero será el próximo año. Entonces, se espera que ese próximo año se pueda diseñar un pacto fiscal que sea aplicable para el año 2022. Por eso digo que es un año de transición. Porque todavía en el año que viene... Con una economía grave hay que esperar tanto. No pueden esos sectores, digamos, como se hace cuando se quiere, ponerse de acuerdo lo más pronto posible. Mira, es que el problema es muy complejo. Y poner esos sectores de acuerdo no va a ser algo simple, porque este es un país que todos tenemos una reforma fiscal en nuestro bolsillo, o sea, que todos queremos una reforma fiscal de un diseño determinado. Y poner todos esos diseños de acuerdo va a ser un proceso complejo, va a ser un proceso de mucha buena voluntad de los actores para llegar a entender la necesidad. No puede ser para el año que viene, porque todavía el año que viene la economía está en un proceso de recuperación. Y lo que se quiere completar es ese proceso de recuperación que esperamos que se realice desde el primer momento de entrada del año 2021, pero nosotros no tenemos garantizada una variable que es muy crítica para esto. O sea, la solución o el control sanitario, el control del contagio del COVID-19 Eso es una variable crítica en este proceso. Perfecto. Entonces, yo no puedo estar seguro que si no hay una vacuna que ya resuelve el problema, estar seguro de que la recuperación va a ser completa el año 2021. Eso es lo que yo digo. La economía habrá que verla antes y después del COVID, pero hay que esperar que el COVID haga lo que va a hacer en cualquiera de los sentidos. Hay que esperar porque nosotros tampoco tenemos control de ese proceso que se está dando en los laboratorios para generar una vacuna efectiva. Ya hay muy buenas señales de que en diciembre o principios de enero haya una vacuna ya aprobada por la FDA. La FDA, exactamente, por la FDA. Pero va a venir un proceso también administrativo de organización y aplicación. De reparto. De reparto. Concientización incluso, hay gente que querrá, otros que no. Exactamente. Y esto te puede también tomar varios meses. Y cuando tú te vienes a dar cuenta, ya en marzo ha llegado y no tenemos todavía el problema completamente resuelto. Aunque ese proceso de concientización yo siempre he dicho que es fácil, ¿eh? Si quieren implementar la vacuna y que la gente conteste, que la acepte, que comiencen los gobernantes a ponérsela, donde la gente lo vea. Que prediquen con el ejemplo. Entonces, si ven al presidente, a los ministros, pues la gente dice, bueno, pues si se la puso el presidente, me la voy a poner. Claro. Pero nadie quiere eso. Ellos están estimando, los expertos están estimando que con la aplicación al 70% de la población, más o menos se garantiza. Cuando hablo de presidente, hablo en cualquier país. A las figuras líderes de la sociedad. Incluso el mismo dueño de Pfizer, que se la ponga él. Exactamente. Mire, se trata de reactivar la economía, se está haciendo de tripas corazones. Y uno de los puntales se supone que es el turismo. Sí. Pero ¿cómo reactivar un turismo cuando Europa y Estados Unidos se cierran por la pandemia? Sí. Ese es un gran desafío no resuelto. Especialmente porque el turismo ha estado, de alguna manera, se ha estado recuperando poco a poco, pero ha sido un turismo interno, básicamente, no es un turismo... Pero que el turismo interno es un no turismo generador de fin divisas, semana. No generador tampoco. No podemos engañarnos. Exacto. No es un turismo generador de divisas, básicamente. Incluso el turista interno tiene que hacer un préstamo, facilidad de un préstamo, que lo va a gastar en turismo, puedo hacer en una semana, pero nadie va a hacer 2 préstamos en un mes para ser turista. Exacto, sí, claro. Sí, es un turismo también de una estadía muy corta. Exacto. Comparado con el promedio de una estadía de 8 o 10 días de un turista extranjero. Entonces, mira qué ha pasado. El rebrote del COVID-19 en Estados Unidos
y en Europa, Es una realidad. plantea ser muy cauto con las expectativas de tener los turistas volviendo al país, porque va a ser más difícil que incluso de esos países quieran viajar. Exacto. En esas condiciones, lo que está ocurriendo en Francia, en España, en Italia, en Alemania, es verdaderamente preocupante. Por eso lo de la vacuna es lo único que lo va a resolver. Mire, en octubre las reservas internacionales bajaron 687,3 millones respecto a septiembre. Se espera que este mes también pueda seguir bajando. ¿Cuáles son las expectativas en ese sentido? Se supone que es normal que bajen, pero... Fíjate, lo hemos dicho muchísimas veces, aquí hay una situación especial. Y las políticas, los instrumentos de política van a tener que utilizarse de manera excepcional. O sea, no es normal que el Banco Central tenga que inyectar divisas de una manera tan masiva como lo ha hecho. Pero estamos en una situación especial y tendrá que usar su instrumento para mantener la estabilidad de cambio. Pero esos bajones son muy grandes, ¿no les preocupa? Bueno, lo que pasa es que tú tenías 3.800 millones de dólares que se han inyectado a la reserva vía las emisiones de bonos. No se podía esperar que eso se conservara como reservas completamente en el Banco Central, porque eso iba a significar que el Banco Central hubiera tenido, cuando el gobierno fuera utilizando los dólares pero no es preocupante, lo que quiero saber es, ¿no es preocupante o es manejable? Déjame decirte, si el Banco Central, por ejemplo, dice, no, ya yo tengo 3.800 millones de dólares, me quedo con ellos, ¿qué iba a pasar? Que cuando el gobierno fuera necesitando esos dólares iba a emitir pesos y lo que iba a expandir los medios de pago exageradamente. Entonces, parte de esa reserva era previsible que fueran otra vez al mercado cambiario y sirvieran de estabilizador. Y pienso que realmente no hay razón de preocupación en estos momentos de que el mercado cambiario salga de control. ¿Y cuáles son las expectativas de la economía, digamos, para estos 2 meses que suelen ser la recta final, en donde todo varía? En medio de una pandemia, con situación normal, yo sé que las expectativas son halagüeñas, pero en medio de esta situación sui generis que estamos viviendo, ¿cuáles son las expectativas económicas en noviembre y diciembre? Bueno, siempre se comparan los meses y los periodos con... Es imposible. Siempre se comparan con los anteriores, ¿verdad? O con el año anterior. En el año anterior, en los meses de octubre, de noviembre, de diciembre, tuvimos un desempeño muy bueno en la economía. O sea, sí, pero este es un año sui generis. La economía creció como 14%. O sea, algunos sectores crecieron como 14% sin pandemia. Exacto. Ahora, lo normal es que ahora se vea un dinamismo mayor de la economía, tanto en octubre como noviembre y diciembre. Exacto, octubre, noviembre y diciembre. Se va a ver un mayor dinamismo. Reposición de anaqueles, sí, de mercancías. Y como ocurre todos los años, ahora el asunto es que lo vamos siempre a estar comparando con un año anterior que fue mucho mejor. Y por lo tanto, vamos a notar que la economía esté aproximándose a la zona de ya... Por eso le hago la pregunta de cuáles son las expectativas, no con relación a ningún año, sino con relación a la misma economía. Sí, la economía definitivamente en estos meses va a mostrar signos de recuperación. No es que esté recuperada porque tenemos que ver cuál es el punto de recuperación. Punto de recuperación podemos llamarlo cuando ya la economía esté funcionando en los tramos positivos del crecimiento. Entonces, en este último periodo del año, no es que vamos a tener crecimiento positivo, mayor movilidad. Pero vamos a notar una gran diferencia con lo que ha venido ocurriendo hasta los meses pasados. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial de esta interesante entrevista. Volvemos en 2 minutos.